Cuando vemos al Papa Francisco que hace su ingreso al aula Pablo VI y ha recibido por el aplauso de los peregrinos que se han dado cita aquí en el Vaticano para poder escuchar la catequesis de esta audiencia general, saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de la página de Vatican News y también a través de Facebook Live. El Papa Francisco el día de hoy continúa con su ciclo de catequesis dedicados a la vejez. El Santo Padre ha dedicado bastante tiempo a este tema, a reflexionar sobre todo sobre ese valor y sentido de la vejez y a resaltar la importancia del diálogo entre generaciones. Es uno de los primeros aspectos que ha señalado en sus catequesis. Otro aspecto ha sido poder valorar la sabiduría de los ancianos como la raíz de identidad de la cultura del pueblo, de la sociedad. Ahora, con el saludo litúrgico del Papa Francisco, damos inicio a esta audiencia general. También nos disponemos a acoger la palabra de Dios y a recibir la bendición del Papa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. A continuación escucharemos la palabra de Dios, tomada en este caso de la carta a los Romanos, que será el texto bíblico que inspirará la reflexión del Santo Padre. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. De la carta de San Pablo Apóstol a los Romanos. Que tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en esperanza estamos y hemos sido salvados. Palabra de Dios. Este mismo texto de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 22 al 24, será proclamado en todas las lenguas que forman parte de la audiencia general. Las lenguas internacionales que representan a la mayoría de los peregrinos y fieles que están siguiendo este encuentro con el Santo Padre, tradicional encuentro de la audiencia del Santo Padre. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Parole du Seigneur. Después de haber escuchado la lectura de la carta a los Romanos en lengua francesa, aprovechamos la ocasión para poder saludar a las emisoras de radio y televisión que el día de hoy hacen posible que estas imágenes lleguen hasta sus hogares. Especialmente saludamos a Setelmont TV en España, a Radio María en Venezuela y República Dominicana, a Radio María en El Salvador y Panamá, a Radio San Camilo de Perú, a Radio La Voz de María en Ecuador, a Radio ACD en México, a Radio Magna Chubut, Argentina, Radio Caritas Asunción, Paraguay, Radio Vicentina en Chile, Radio Marien en de Japón, República Dominicana y Haití, Radio Hogar de Panamá, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Galveston, Estados Unidos, Catholic Faith Network, EWTN Televisión, y a nuestros amigos de El Sembrador Radio y Televisión. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber nicht nur das, sondern auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, auch wir seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet. Wort des lebendigen Gottes.
Ahora escucharemos la proclamación de este mismo pasaje bíblico de la carta a los romanos en nuestro idioma. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice la plena filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Porque solamente en esperanza estamos salvados. Palabra de Dios. De este texto bíblico de la carta a los romanos podemos intuir que el tema del día de hoy, de la reflexión del Papa Francisco, será los dolores del texto dice de parto que sufre la creación y cómo la historia de las criaturas están incluidas dentro de este misterio de gestación. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois é na esperança que fomos salvos. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. فإننا نعلم أن الخليقة جمعاء تئن إلى اليوم. Han sido diferentes los temas que el Papa Francisco ha ido afrontando a lo largo de este ciclo de catequesis que empezó el 23 de febrero de 2022, cuando dedicó su primera reflexión a la gracia del tiempo y la alianza de las edades de la vida. Enseguida el Papa reflexionó sobre la longevidad como símbolo y oportunidad de una vida sensata. En su tercera catequesis, el Papa meditó sobre la vejez como un recurso para la juventud despreocupada. Así fue avanzando en su reflexión y dedicó un momento para poder meditar sobre la despedida y la herencia como una memoria y testimonio de los ancianos. Posteriormente, reflexionó sobre la fidelidad a la visita de Dios para la generación que viene. Luego de una pausa por el viaje apostólico a Malta y las celebraciones de Pascua, el Papa Francisco retomó sus catequesis el 20 de abril del 2022, dedicando un espacio a meditar sobre cómo honrar a tu padre y a tu madre y el amor por la vida vivida. Enseguida, desde el mes de finales de abril, dedicó espacio para poder hablar acerca de los personajes del Antiguo Testamento y la vejez. Ahora escuchemos al Papa Francisco en esta reflexión del día de hoy sobre este tema de la ancianidad, el valor y el sentido que tiene para nosotros. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Abbiamo da poco celebrato l'Assunzione in cielo della Madre di Gesù. Acabamos de celebrar la asunción al cielo de la Madre de Jesús. Este misterio ilumina el cumplimiento de la gracia que ha plasmado el destino de María y que también ilumina nuestro destino, porque nuestro destino es el cielo. Con esta imagen de la Virgen asunta al cielo quisiera concluir el ciclo de las catequesis sobre la vejez. In Occidente la contempliamo elevata verso l'alto, avvolta di luce gloriosa. En Occidente la contemplamos elevada hacia lo alto, envuelta por una luz gloriosa. En Oriente se representa tumbada, durmiente, rodeada por los apóstoles, en oración, mientras el Señor resucitado la lleva entre las manos como si fuera una niña. Ha sempre riflettuto sul rapporto di questa singolare assunzione con la morte,
La teología ha reflexionado siempre sobre la relación de esta singular asunción con la muerte, que el dogma no define. Creo que sería aún más importante explicitar la relación de este misterio con la resurrección del Hijo, que abre el camino de la generación a la vida a todos nosotros. En el acto divino de la reunificación de María con Cristo resucitado, no trasciende simplemente la normal corrupción corporal de la muerte humana, sino que se anticipa la asunción corporal de la vida de Dios. En efecto, se anticipa el destino de la resurrección que nos concierne, porque según la fe cristiana, el resucitado es el primogénito de muchos hermanos y hermanas. El Señor resucitado es el primero que se fue. Después iremos nosotros, y este es nuestro destino, resucitar. Potremmo dire, secondo la parola di Gesù a Nicodemo, che è un po' come una seconda nascita. Podríamos decir, siguiendo la palabra de Jesús a Nicodemo, que es como volver a nacer. Si el primero ha sido un nacimiento sobre la tierra, el segundo es el nacimiento en el cielo. No por casualidad el apóstol Pablo, en el texto que se ha leído al inicio, habla de los dolores de parto. Como recién salidos del seno de nuestra madre, somos siempre nosotros, el mismo ser humano que estaba en el vientre. Así, después de la muerte, nacemos en el cielo, en el espacio de Dios, y somos siempre nosotros los que hemos caminado sobre esta tierra. Análogamente a lo que le sucedió a Jesús, el resucitado es siempre Jesús. No pierde su humanidad, su vivencia, ni siquiera su corporeidad, porque sin ella ya no sería Él, permanecen con Él. No sería Jesús. Es decir, con su humanidad, con su vivencia. Nos lo dice la experiencia de los discípulos, a quienes Él aparece durante 40 días después de su resurrección. El Señor muestra las heridas que sellaron su sacrificio, pero ya no son las fealdades del envejecimiento sufrido dolorosamente, sino son la prueba indeleble de su amor fiel hasta el final. Gesù risorto con il suo corpo vive nell'intimità trinitaria di Dio. Jesús resucitado con su cuerpo vive en la intimidad trinitaria de Dios y en ella no pierde la memoria, no abandona su propia historia, no disuelve las relaciones en las que vivió en la tierra. A sus amigos les prometió, cuando haya ido y les haya preparado un lugar, Él ha ido para prepararnos un lugar a todos nosotros, y cuando haya ido y haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que yo esté con ustedes y ustedes también estén conmigo. Así será el final para todos, para cada uno de nosotros. Jesús vendrá a buscarnos a cada uno de nosotros para llevarnos hacia Él. En este sentido, la muerte es un poco el paso hacia el encuentro con el Señor, que nos está esperando para llevarnos hacia Él. El resucitado vive en el mundo de Dios, donde hay un sitio para todos, donde se forma una nueva tierra y se va construyendo la ciudad celestial, hogar definitivo del hombre. Nosotros no podemos imaginar esta transfiguración de nuestra corporeidad mortal, pero estamos seguros de que ella mantendrá nuestros rostros reconocibles y nos permitirá permanecer seres humanos en el cielo de Dios. Nos permitirá participar con sublime emoción a la exuberancia infinita y feliz del acto creador de Dios, del que viviremos en primera persona todas las aventuras interminables. Jesús, cuando habla del reino de Dios, lo describe como un pranzo di nozze. Jesús, cuando habla del reino de Dios, lo describe como un banquete de bodas, como una fiesta con los amigos. Es como el trabajo que hace perfecta la casa. Son las sorpresas que hacen la cosecha más rica de la siembra. Tomar en serio las palabras evangélicas sobre el reino habilita nuestra habilidad a gozar del amor laborioso y creativo de Dios y nos pone en sintonía con el destino inaudito de la vida que sembramos. En nuestra vejez, queridas y queridos coetáneos,
en nuestra vejez la importancia de tantos detalles de los que se constituye la vida, una caricia, una sonrisa, un gesto, un trabajo apreciado, una sorpresa inesperada, una alegría acogedora, un vínculo fiel, se hace más grave. Lo esencial de la vida al que en las cercanías de nuestra despedida nos damos más importancia, nos aparece definitivamente claro. He aquí esta sabiduría de la vejez es el lugar de nuestra gestación que ilumina la vida de los niños, de los jóvenes, de los mayores, de toda la comunidad. Los ancianos deberíamos de ser esto, luz para los demás. Toda nuestra vida parece como una semilla que deberá ser enterrada para que nazca su flor y su fruto. Nacerá junto con todo el mundo, no sin dolores, no sin dolor, pero nacerá. Y la vida del cuerpo resucitado será el centro 100 y 1000 veces más viva de la que hemos probado en esta tierra. Queridos hermanos y hermanas, el Señor resucitado, no por casualidad, mientras espera a los apóstoles a la orilla del lago, asa el pescado y luego se los ofrece. Este gesto de amor, atento, nos hace intuir lo que nos espera mientras pasamos a la otra orilla. Sí, queridos hermanos y hermanas, especialmente ustedes, ancianos, lo mejor de la vida todavía está por ver. Pero estamos ancianos. ¿Qué cosa tenemos que ver? Lo mejor, porque lo mejor de la vida está todavía todo por verse. Esperemos. Esperemos esta plenitud de vida que nos espera a todos cuando el Señor nos llame. Que la Madre del Señor y Madre nuestra que nos ha precedido en el paraíso nos devuelva la inquietud de la espera, porque no es una espera anestesiada, no es una espera aburrida, no, es una espera con inquietud, es una espera que se dice, ¿cuándo llegará mi Señor? ¿Cuándo podré ir? Un poco de miedo, porque esto nos causa miedo, porque no sé lo que significa, y pasar por esa puerta nos da miedo, pero está siempre la mano del Señor que nos lleva adelante y nos hace pasar la puerta, y pasada la puerta está la fiesta. Estemos atentos. Queridos ancianos, queridas ancianas, coetáneos, estemos atentos. Él nos está esperando. Solamente un paso y después la fiesta. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Con Saint-Père esta invitación a volver a encender la esperanza, la inquietud de esa espera de buscar al Señor y esperar al Señor para que regrese y nos lleve, dice el Papa Francisco, anima a los ancianos a vivir esa esperanza, a vivir ese tiempo de espera con alegría, con inquietud, sabiendo que es el Señor que está del otro lado de la puerta para darnos la mano y hacernos pasar hacia esa fiesta, hacia ese banquete que es el reino de Dios. Ha usado otra imagen también interesante que es el paso de una orilla hacia la otra orilla del lago, que ha puesto como ejemplo el pasaje del Evangelio en el cual Jesús espera a sus discípulos asando peces para poder ofrecer a los discípulos después de que hayan atravesado el lago. Esa misma imagen es la que nos espera a los ancianos y a todas las personas que estamos llamados a pasar a la otra orilla del lago. Ciertamente, dice el Papa, no sabemos cómo será ese paso, no sabemos cómo será ese momento. Tenemos un poco de miedo, pero tengamos la confianza y la esperanza de que será el Señor quien nos tienda la mano para atravesar hacia la otra orilla. Dotés d'un corps glorieux pour contempler Dieu dans la gloire du ciel.
Le royaume de Dieu est décrit par Jésus comme un banquet de noces, une fête entre amis, une moisson surabondante et d'autres images encore pour nous faire désirer notre destination ultime. Dans notre vieillesse, les détails dont notre vie est tissée. Estamos ahora escuchando el resumen de la catequesis del Papa Francisco en lengua francesa, en el cual se está resaltando sobre todo este aspecto importante de la Asunción de María al cielo, una fiesta que acabamos de celebrar el 15 de agosto, que ilumina sobre todo el tiempo que estamos viviendo y también nos anticipa el tiempo que nos toca vivir a todos. Y dice que la teología ha reflexionado siempre sobre esta relación singular entre la Asunción de María y la muerte. Y el Papa señala que esto es importante, explicitar esta relación de este misterio con la resurrección del Hijo. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese presenti a questa udienza, in particolare i pellegrini provenienti dalla Francia e dal Libano, nonché i pellegrini del Burkina Faso che stanno visitando i santuari d'Italia. Domani festeggeremo San Luigi, re di Francia, modello di marito, di padre e di politico. Il suo esempio sostenga la vostra testimonianza cristiana. Dio benedica tutti. El Papa Francisco, en sus saludos a los peregrinos de lengua francesa, ha saludado particularmente a los peregrinos que han llegado desde Francia y desde el Líbano, también a aquellos peregrinos que han llegado desde Burkina Faso y que están visitando diferentes santuarios de Italia. Asimismo, el Papa ha animado y ha dicho que el día de mañana se festejará a San Luis, rey de Francia, modelo de esposo, de padre y de político. Que su ejemplo, ha dicho el Papa, sostenga su testimonio cristiano y ha impartido a todos la bendición apostólica. Es un tiempo en el cual muchos peregrinos llegan hasta Italia, especialmente a los diferentes santuarios, para poder visitar estos santuarios aprovechando el tiempo de vacaciones. Ahora escucharemos los saludos de las comunidades de habla inglesa y también el resumen de la catequesis que el Papa Francisco ha pronunciado en este día dedicado a la vejez, y ha dicho que es la última catequesis de este ciclo dedicados a la vejez. Which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, our series of catechesis on old age in the light of God's Word now concludes with a reflection on the Assumption of the Blessed Virgin Mary, celebrated in these days of August. Our Lady's Assumption, body and soul into heaven, is intimately bound. En el resumen de lengua inglesa, la lectora está resaltando cómo la Asunción de María al cielo puede iluminar nuestro tiempo. En el acto divino de reunificación de María con Cristo resucitado, no trasciende simplemente la normal corrupción corporal de la muerte humana, dice el Papa, sino se anticipa a la asunción corporal de la vida de Dios. En efecto, se anticipa el destino de la resurrección que nos concierne, porque según la fe cristiana, el resucitado es el primogénito de muchos hermanos y hermanas. En este sentido, siguiendo la palabra de Jesús a Nicodemo, este evento será como volver a nacer. Si el primero ha sido un nacimiento sobre la tierra, el segundo es el nacimiento en el cielo. No por casualidad el apóstol Pablo, en el texto que hemos leído al inicio de esta audiencia,
En la carta a los romanos habla de los dolores de parto. Como recién salidos del seno de nuestra madre, somos siempre nosotros, el mismo ser humano que estaba en el vientre de la madre. Así, después de la muerte, nacemos en el cielo, en el espacio de Dios, y somos siempre nosotros los que hemos caminado sobre esta tierra. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Malta, Singapore e Stati Uniti. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore vi benedica a tutti. El Papa Francisco ha saludado a todos los peregrinos de lengua inglesa que están presentes en esta audiencia, especialmente a los que han llegado desde Malta, Singapur y Estados Unidos de América. El Santo Padre a ellos y a sus familias ha impartido y ha invocado la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Los ha bendecido y ha impartido también su especial oración por todos ellos. Continuamos con el desarrollo de esta audiencia general y ahora es las comunidades de lengua alemán que se dirigen al Papa Francisco y presentan sus saludos y también sus intenciones de oración por el Santo Padre y por su ministerio apostólico. Todos ellos se unen a las intenciones del Sumo Pontífice para poder conducir y guiar la Iglesia en todo el mundo. A continuación también se recuerda que al final se cantará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá a todos su bendición apostólica, especialmente a los niños, a los ancianos y a las personas enfermas. A continuación, la lectora de lengua alemana realizará un resumen de la catequesis que el Santo Padre ha pronunciado. Liebe Brüder und Schwestern, kürzlich haben wir das Hochfest Maria Himmelfahrt gefeiert. Mit dem Bild der in den Himmel aufgenommenen Jungfrau Maria möchte ich den Katechesenzyklus über das Alter beschließen. Die Aufnahme in den Himmel, die sich an Maria bereits ereignet hat, ist unser aller letzte Bestimmung. In Anlehnung an die Worte Jesu an Nikodemus könnte man von der Auferstehung als einer erneuten Geburt sprechen, einer Geburt in den Himmel hinein. So wie wir nach der Geburt immer noch dieselben sind wie Mutterleib, so werden wir nach der Geburt in den Himmel hinein weiterhin dieselben Menschen sein wie hier auf Erden. Das wird auch deutlich, wenn der auferstandene Herr den Jüngern seine verklärten Wunden... Continuando en el resumen de la catequesis del Papa Francisco, la monitor está resaltando lo que Jesús ha dicho a Nicodemo cuando le dice que es como volver a nacer. Ese nacimiento es la experiencia que tienen los discípulos, a quienes Jesús se le aparece durante 40 días después de su resurrección. El Señor muestra las heridas que sellaron su sacrificio, pero ya no son las fealdades del envejecimiento sufrido dolorosamente en la pasión, sino que son la prueba indeleble de su amor, fiel hasta el final. Jesús resucitado con su cuerpo vive en la intimidad trinitaria de Dios y en ella no pierde la memoria, no abandona su propia historia, no disuelve las relaciones. Saluto cordialmente i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. In queste settimane d'estate tante persone sono partite per diverse destinazioni di vacanza. Non dimentichiamo, di fronte a molti oggettivi che perseguiamo nella vita, la grande meta, la destinazione finale della nostra esistenza, l'unità e la comunione con Dio. A tutti voi la mia benedizione. El Santo Padre saluda cordialmente a los hermanos y hermanas de lengua alemana.
El Papa recuerda que en estas semanas de verano muchas personas han salido de vacaciones a diferentes destinaciones. A ellos les dice que no nos olvidemos que ante muchos objetivos que perseguimos en la vida, nuestra gran meta, la gran destinación final de nuestra existencia es la unidad y la comunión con Dios. El Papa Francisco también imparte su bendición apostólica a todos los peregrinos de lengua alemana. A continuación escucharemos el resumen de la catequesis en nuestro idioma español. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos el ciclo de catequesis sobre la vejez y lo hacemos recordando la asunción de la Virgen María a los cielos. Este misterio se pone en relación con la resurrección de Jesús y nos anticipa el destino que nos espera cuando resucitemos. En la llaga de Jesús, que permanecen ya resucitado, conserva las llagas, vemos que Él no perdió su humanidad, ni la memoria de su vida, ni de su historia. Nosotros, aunque no podemos imaginarnos cómo será la transformación de nuestro cuerpo al resucitar, sabemos que reconoceremos nuestros rostros y las personas que amamos. Nos encontraremos. Nuestra vida es como una semilla que debe ser enterrada para que nazca y pueda dar fruto. Esto sucederá, aunque no sin tribulación, como lo indica San Pablo al hablar de los dolores del parto que sufre la creación. Pero Jesús nos espera con amor, nos prepara un lugar a la mesa de su reino, del cual disfrutaremos al pasar a la otra vida. Queridos hermanos, queridas ancianas, queridos ancianos, confiemos en la promesa del Señor. Lo mejor de la vida está aún por llegar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que en el camino de esta vida terrena sepamos sembrar con gestos de amor y ternura lo que cosecharemos en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. A continuación, el resumen de la catequesis del Papa Francisco en lengua portuguesa. Dejaremos el audio internacional para todos nuestros oyentes que nos escuchan en la Amazonía de América Latina y en los diferentes países de lengua portuguesa. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Há pouco celebramos a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Esse mistério nos ajuda a contemplar o nosso destino eterno, pois nele vemos uma antecipação da ressurreição que nos está reservada.
Segundo a fé cristã, o ressuscitado é o primogênito de muitos irmãos e irmãs. O apóstolo Paulo nos fala, no texto que ouvimos, das dores de parto da criação. Pois, assim como um recém-nascido é o mesmo ser humano que estava no ventre materno, após a morte, quando nascermos para o céu, para a morada de Deus, seremos os mesmos que caminhamos sobre essa terra, transfigurados. Não podemos imaginar como será essa transfiguração da nossa corporeidade mortal, mas estamos certos que manterá reconhecíveis os nossos rostos e nos consentirá permanecermos humanos no céu de Deus. Em nossa velhice, caros e caras coetâneos, o que é essencial na vida aparece-nos de modo definitivamente mais claro. E eis que essa sabedoria da idade avançada é o lugar da nossa gestação. A nossa vida inteira aparece como uma semente que deverá ser colocada na terra para que nasçam a sua flor e o seu fruto. E a nova vida no corpo ressuscitado será 1000 vezes mais viva de como a experimentamos nessa terra. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese, in particolare i pellegrini della diocesi di Porto e i membri della comunità Amici di Gesù di Ipatinga. Fratelli e sorelle, l'esempio di San Bartolomeo Apostolo che oggi celebriamo rafforza in voi l'impegno di portare il Vangelo a tutti. Dio vi benedica. El Papa Francisco ha saludado cordialmente a los fieles de lengua portuguesa, en particular a los peregrinos de la diócesis de Porto y a los miembros de la comunidad Amigos de Jesús de Ipatinga. A todos ellos, el Papa les ha dicho que el ejemplo de San Bartolomé Apóstol que el día de hoy celebramos refuerce en nosotros el compromiso de llevar el Evangelio a todos. Y también a ellos les ha impartido la bendición apostólica. Ahora escucharemos los saludos de las comunidades de lengua árabe presentes en la audiencia general, que también se unen a las oraciones por las intenciones del Papa Francisco en la guía de la Iglesia. ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. اختتم قداسة البابا اليوم سلسلة التعليم في موضوع الشيخوخة، وتكلم على خاتمة حياة سيدتنا مريم العذراء، وقال: صور الغرب انتقال مريم العذراء إلى السماء مرتفعة إلى العلا ومحاطة بنور مجيد. En el resumen de lengua árabe de la catequesis que ha pronunciado el Santo Padre, el monitor resalta que el resucitado vive en el mundo de Dios, donde hay sitio para todos, donde se forma una nueva tierra y se va construyendo la ciudad celestial, hogar definitivo del hombre. Nosotros no podemos imaginar esta transfiguración de nuestra corporeidad mortal, pero estamos seguros de que la mantendrá nuestros rostros reconocibles y nos permitirá permanecer seres humanos en el cielo de Dios. El Papa dice que esto nos permitirá participar con sublime emoción a la exuberancia infinita y feliz del acto creador de Dios, del que viviremos en primera persona todas las aventuras interminables.
El Santo Padre también ha señalado que Jesús, cuando habla del reino de Dios, lo describe como un banquete de bodas, como una fiesta con los amigos, como el trabajo que hace perfecta la casa o las sorpresas que hacen la cosecha más rica que la siembra. Tomar en serio las palabras evangélicas sobre el reino habilita nuestra sensibilidad a gozar del amor laborioso y creativo de Dios y nos pone en sintonía con el destino inaudito de la vida que sembramos. En nuestra vejez, dice el Papa, la importancia de tantos detalles, eso es lo que resalta este tiempo de vida y constituye la vida. Detalles como una caricia, una sonrisa, un gesto, un trabajo apreciado, una sorpresa inesperada, una alegría acogedora, un vínculo fiel, se hacen más graves y más importantes. Lo esencial de la vida, concluye el Papa, al que en las carencias de nuestras despedidas nos damos más importancia, nos parece definitivamente claro. Y esta es la sabiduría de la vejez. Es el lugar de nuestra gestación que ilumina la vida de los niños, los jóvenes y la comunidad. Saluti fedeli in lingua araba. La sapienza della vecchiaia è il luogo della nostra gestazione, che illumina la vita dei bambini, dei giovani, degli adulti, dell'intera comunità. E l'intera nostra vita appare come un seme che dovrà essere sotterrato perché nasca il suo fiore e il suo frutto. Dunque vi dico, cari fratelli e sorelle, specialmente voi anziani, il meglio della vita è ancora tutto da vedere. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. En sus saludos a los fieles de lengua árabe, el Papa Francisco les ha dicho que la sabiduría de la vejez es el lugar de nuestra gestación que ilumina la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de la entera comunidad y nuestra vida entera aparece como una semilla que tiene que ser enterrada para que nazca de ahí y dé flores y frutos. También les ha dicho, queridos hermanos y hermanas, especialmente a ustedes ancianos, que lo mejor de la vida está todavía por venir. A todos ellos el Papa Francisco ha impartido su bendición apostólica y les ha dicho que estén protegidos siempre de todo mal. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. De esta manera, estimados oyentes, vamos llegando ya a los momentos conclusivos de esta audiencia general. Escucharemos a continuación los saludos de la Iglesia en Polonia y también de los peregrinos polacos que se encuentran por diferentes partes del mundo y que se unen también en oración a las intenciones del Papa Francisco. Apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, niedawno obchodziliśmy uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tym obrazem dziewicy wziętej do nieba chciałbym zakończyć cykl katechez o starości. Teologia zawsze zastanawiała się nad relacją tego wyjątkowego... La monitora está recordando que hace poco hemos celebrado la fiesta de la Asunción al cielo de la Madre de Jesús. Este misterio ilumina el cumplimiento de la gracia que ha plasmado el destino de María y también ilumina nuestro destino. Con esta imagen de la Virgen asunta al cielo, concluye este ciclo de catequesis sobre la vejez. El Papa recuerda que en Occidente la contemplamos elevada hacia arriba, envuelta por una luz gloriosa. En cambio, en Oriente, la Asunción de María se representa tumbada, durmiente, rodeada de los apóstoles en oración, mientras el Señor resucitado la lleva entre las manos como si fuera una niña. La teología, dice el Papa, ha reflexionado siempre sobre la relación de esta singular asunción con la muerte,
que el dogma no define. Creo, dice el Papa, que sería aún más importante explicitar la relación de este misterio con la resurrección del Hijo, que abre el camino de la generación a la vida de todos nosotros. En el acto divino de la reunificación de María con Cristo resucitado, no trasciende simplemente la normal corrupción corporal de la muerte humana, sino se anticipa la asunción corporal de la vida de Dios. En efecto, se anticipa el destino de la resurrección que nos concierne, porque según nuestra fe cristiana, el resucitado es el primogénito de muchos hermanos y hermanas que nos han precedido. Escuchemos ahora al Papa Francisco. Za chwilę Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi, in particolare i bambini e i ragazzi che si preparano all'inizio dell'anno scolastico. Molti di loro potranno studiare grazie ai zaini pieni di sorrisi ricevuti da Caritas Polonia, che andranno anche ai rifugiati provenienti dall'Ucraina. Continuate a condividere con chi ha bisogno, testimoniando la solidarietà. Vi benedico di cuore. El Santo Padre ha saludado cordialmente a los peregrinos polacos, en particular a los niños y a los jóvenes que se preparan para el inicio de un nuevo año escolástico. Muchos de ellos, dice el Papa, podrán estudiar gracias a las mochilas llenas de sonrisas que han recibido de parte de Caritas Polonia, que también están destinadas a los refugiados provenientes de Ucrania. El Papa les ha alentado a continuar adelante y a compartir con quien tiene necesidad, dando testimonio de la solidaridad. A todos ellos, a todo el pueblo polaco, el Papa ha impartido su bendición de corazón. Ahora escuchemos los saludos a los peregrinos de lengua italiana que desean expresar su filial afecto y sincera fidelidad. También ellos rezan por todas sus intenciones de su universal ministerio apostólico. Además, se recuerda que a la conclusión de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después de ella, el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos, a las personas que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que los peregrinos han llevado hasta esta audiencia. Rinnovo el invito a implorare al Signore la pace. Renuevo mi invitación a implorar al Señor la paz por el amado pueblo de Ucrania, que desde hace 6 meses hoy sufre el horror de la guerra. Auspico que si intraprendano passi concreti. Deseo que se tomen pasos concretos para poner fin a la guerra y alejar así el riesgo de un desastre nuclear en Zaporizhia. Llevo en el corazón a los prisioneros, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones frágiles, y pido a las autoridades responsables para que se ocupen de su liberación. Pienso también en los niños, tantos niños muertos, tantos refugiados. Aquí se encuentran muchos. Tantos heridos. Tantos niños ucranianos y rusos que se han convertido en huérfanos. La orfandad no tiene nacionalidad. Han perdido a papá o a mamá, sean rusos o ucranianos. Pienso en tanta crueldad, en tantos inocentes que están pagando la locura
la locura de todas las partes, porque la guerra es una locura. Y ninguno que está en guerra puede decir yo no estoy loco. Esta es la locura de la guerra. Pienso en esa pobre joven que ha volado por los aires, que estaba debajo de su coche en Moscú. Los inocentes pagan la guerra. Los inocentes. Pensemos en esta realidad y digamos unos a otros, la guerra es una locura. Y los que ganan con la guerra, con el comercio de las armas, son delincuentes que matan a la humanidad. Y también pensemos en otros países que están en guerra. Más de 10 años de guerra en Siria. Pensemos en la guerra en Yemen, donde tantos niños sufren el hambre. Pensamos también en los Rohingya, que sufren en el mundo por la injusticia de ser expulsados de sus tierras. Hoy, de modo especial, a los 6 meses del inicio de la guerra, pensemos en Ucrania y en Rusia. A los 2 países que yo he consagrado al Inmaculado Corazón de María, que ella, Madre verdadera, pueda unir a estos 2 países, que vea a Ucrania y a Rusia y que nos traiga la paz. Necesitamos de la paz. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a las religiosas de la Caridad de Santa María que están celebrando su capítulo. A los seminaristas que participan en un encuentro de verano de formación. A todos los animo a vivir la propia vocación como servicio humilde y gozoso a Dios y a los hermanos. Y mi pensamiento va finalmente, como de costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados que están aquí, son muchos. Que el ejemplo del apóstol San Bartolomé que recordamos hoy los ayude a mirar con confianza a Cristo, que es la luz en las dificultades, ayuda en las pruebas y guía en todo momento de la vida. Y a todos ustedes mi bendición. Y a continuación entonaremos el Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Domino Vobiscum. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bendito el Señor, que nuestro auxilio viene en nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y ahora todos nos disponemos a recibir la bendición de Dios. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la bendición apostólica del Papa Francisco concluye esta audiencia general de hoy, miércoles 24 de agosto, en el cual el Santo Padre ha impartido la última catequesis sobre la vejez,
centrándose sobre todo en la figura de María y en la asunción al cielo, y cómo esto es una prefiguración del destino que nos espera a todos. Asimismo, el Santo Padre ha hecho un fuerte llamamiento a los 6 meses del inicio de la guerra en Ucrania y ha dicho de que podemos pedir y decirnos unos a otros que la guerra es una locura. Ha recordado también la consagración de Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María y ha dicho que la Virgen pueda ser ella la que nos traiga la paz, la que nos traiga la tranquilidad en este tiempo. Asimismo, ha recordado los diferentes países que se encuentran en guerra desde hace mucho tiempo, donde sobre todo los que sufren más son los inocentes, los niños, los jóvenes, los abandonados. Así es que con estas palabras podemos despedirnos y saludar a todos los que han estado siguiendo esta audiencia general. A nombre de Renato Martínez y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les deseamos una buena continuación de semana y pueden tener mayor información a través de nuestra página web en vaticannews.va. Que tengan un buen fin de semana. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Les dejamos con las imágenes de los saludos del Papa a los peregrinos en el aula Pablo VI.